resolver un ejercicio de corriente alterna completo. ¡Qué ofertón! El ejercicio del que está acá es una resistencia en serie con una bobina y un capacitor conectados a una fuente de tensión de corriente alterna. Y los datos son estos. La resistencia es de 4 ohm, la bobina es de 30 mH, el capacitor es de 1 milifaradio y la fuente de tensión es de 400 por el seno de 300T más 27 grados en volt. Entonces, para arrancar a calcular todos los parámetros de este circuito, lo que vamos a hacer es armar el fasor. Acuérdense que siempre lo primero que hacemos es armar el fasor de tensión o de corriente, dependiendo de cuál sea el dato que nos den. En este caso nos están dando el dato de una fuente de tensión. Entonces vamos a armar el fasor de tensión. El fasor de tensión era el valor eficaz de la tensión y el ángulo de fase de esa tensión. Si tuviésemos que armar el fasor de corriente, sería el valor eficaz de la corriente y el ángulo de fase de esa corriente. El dato que nos dan de la fuente de tensión es esta expresión de onda general en el tiempo. Acuérdense que cuando tenemos esta expresión, este es el valor máximo, 300 sería la velocidad angular omega y 27 sería el ángulo de fase inicial. Entonces, tenemos que calcular con el valor máximo el valor eficaz. ¿Cómo hacemos eso? Valor eficaz es igual a valor máximo dividido raíz de 2. O sea que es 400 volts dividido la raíz de 2. Si hacen esa cuenta, les va a dar 282,84 volts. Entonces, el fasor de tensión es 282,84 y el ángulo que tenemos que poner acá es este que está sumando al omega por t. El que está sumando al omega por t es el ángulo de fase inicial. En este caso, 27 grados positivo. Entonces, acá ya tenemos armado el fasor de tensión. A partir de ahora, todas las cuentas que hagamos las vamos a hacer con el fasor de tensión. De este dato, de esta expresión de onda general, ya nos olvidamos. Ahora trabajamos solo con el fasor de tensión. Asustado, potente. Bien, lo próximo que vamos a calcular es la impedancia. La impedancia Z, que indica la oposición de los elementos del circuito al paso de la corriente, en corriente alterna, es R más J por XL menos XC. Nunca se olviden de este paréntesis. Entonces, R es la resistencia, que ya la tenemos. XL es la reactancia inductiva y XC es la reactancia capacitiva. Estas dos las tenemos que calcular. Las vamos a calcular de aquel lado. XL es igual a 2 por pi por F por L. Entonces, lo que necesitamos es la frecuencia y la inductancia. La inductancia es 30 mH y la frecuencia la podemos calcular con el omega. Porque omega es 2 por pi por F. Entonces, omega es 300. Despejo acá la frecuencia. Frecuencia es igual a omega sobre 2pi. Frecuencia es igual a 300 radianes sobre segundo dividido 2pi radianes.
Hacemos esta cuenta y nos da que la frecuencia es 300 sobre 2pi, 47,75. Y fíjense, estos radianes se van con estos y la unidad queda 1 sobre segundo, que es Hertz. Entonces ahí tenemos la frecuencia. Con esa frecuencia trabajamos en esta forma. Lo otro que pueden hacer, fíjense, omega es 2pi por f. Entonces, esto de acá es omega. O sea que la XL también la puede calcular como XL igual a omega por L. Y no hace falta que calculen previamente la frecuencia. Vamos a calcular la reactancia como omega por L. Entonces, omega es 300. O sea que XL es igual a 300 radianes por segundo por 30 milihenry. 30 milihenry lo tenemos que pasar primero a Henry. Es decir, que serían 0,03 Henry. Hacemos esta cuenta y nos da que la XL son 9 ohm. Vamos a pasar ahora a calcular la reactancia capacitiva. XC. XC es igual a 1 sobre 2 por pi por f por c. De nuevo, fíjense que necesitamos la frecuencia. La pueden calcular así o, de nuevo, fíjense que esto es omega. O sea que directamente la XC la pueden calcular como XC igual a 1 sobre omega por c. Vamos a usar esa. Entonces, XC es igual a 1 sobre omega es 300 radianes sobre segundo por la capacidad que es 1 milifaradio. De nuevo, ese milifaradio lo tenemos que pasar a faradio y nos quedaría 0,001 faradio. Hacemos esta cuenta y nos da que la XC es igual a 3,33 ohm. Entonces, ya tenemos XL, tenemos XC y tenemos R, que era un dato del ejercicio. Con estos tres datos podemos armar la impedancia. La impedancia Z era R, o sea, 4 ohm, más J por XL 9 menos XC 3,33 ohm. O sea que la Z es 4 ohm más J 5,67 ohm. Ya tenemos calculada la impedancia. Vamos a seguir calculando la corriente. Corriente total que circula por el circuito, que sería esta. Lo que vamos a hacer es aplicar la ley de Ohm, pero con fasores y con impedancia. Entonces, corriente es igual a fasor de tensión dividido impedancia. El fasor de tensión era 282,84 y 27 grados volt. 282,84 con 27 grados volt. Y la impedancia, acuérdense que para hacer la división es más fácil si la pasamos a la forma polar. Esta impedancia nos quedó expresada en forma binómica. Entonces, la pasamos a polar y nos da que la Z es 6,94 con ángulo
54,8 ohms. Entonces, acá abajo trabajamos con la impedancia en forma polar. Bien pensado, Woody. 6,94 y ángulo 54,8 ohms. Hacemos la división de complejos en polares, acuérdense, los módulos los dividimos, o sea, 282,84 dividido 6,94, eso nos da 40,75 y los ángulos los restamos, o sea, 27 menos 54,8, eso da menos 27,8 grados. Y la unidad es volt sobre ohm, nos queda ampere. Entonces, acá ya tenemos calculado fasor de tensión, impedancia y fasor de corriente. Vamos a sacar una conclusión acá y a repasar una regla mnemotécnica. Si nosotros miramos el valor de la impedancia, más que nada la forma binómica de la impedancia, vemos que la parte imaginaria, es decir, este 5,67, es positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que la reactancia inductiva, es decir, 9, es más grande que la reactancia capacitiva, o sea, 3,33. Entonces, XL es más grande que XC. ¿Qué quiere decir eso? Que el circuito se va a comportar de manera inductiva. Este entonces es un circuito inductivo. Más allá de que el circuito tenga también una resistencia y un capacitor, se dice que el circuito se comporta de manera inductiva. Esto lo podemos ver también viendo el ángulo de fase de la tensión y de la corriente. Hay una regla mnemotécnica que es civil. Entonces fíjense, esta regla funciona así. En un circuito capacitivo, la corriente adelanta a la tensión. Y en un circuito inductivo, la corriente atrasa a la tensión. Entonces, fíjense, si nuestro es un circuito inductivo, la corriente debería atrasar a la tensión. Es decir, debería estar por detrás. Vamos a ver. Para eso lo que vamos a hacer es hacer el diagrama de fasores de tensión y corriente. La tensión es 282,84 y 27 grados. O sea que si trazamos un par de ejes, 27 grados sería algo así. Y esto es tensión. El módulo es 282,84 volt. Y el fasor de corriente es 40,75 menos 27,8 grados. O sea, menos, sería algo por acá, menos 27 grados. Este sería el fasor de corriente, 40,75 amperes. Acuérdense que siempre los ángulos positivos los contamos. A partir del eje derecho positivo y en sentido antihorario tenemos ángulos positivos, y desde el eje derecho positivo en sentido horario tenemos los ángulos negativos. Entonces ahí tenemos el fasor de tensión y el fasor de corriente. Fíjense que la corriente atrasa a la tensión, está por detrás. ¿Sí? Entonces, si la corriente atrasa la tensión, es decir, tiene un ángulo menor a la tensión, es porque el circuito es inductivo. Entonces ahí vemos que se cumple la regla. Para que el circuito sea capacitivo,
la corriente debería estar por adelante de la tensión. Por ejemplo, esta corriente debería estar acá. Entonces ahí el ángulo de la corriente, que sería este, vamos a ponerle I estrella, el ángulo de la corriente I estrella es mayor al ángulo de la tensión. Este circuito sería capacitivo, porque la corriente adelantaría a la tensión. Entonces, ya sabemos que el circuito es inductivo, hicimos el diagrama de fasores, de tensión y de corriente. Vamos a seguir calculando las caídas de tensión en los elementos. ¡Esto no era parte del trato! En la resistencia, en la bobina y en el capacitor. Entonces, BR es I, fasor de corriente, por resistencia. Entonces, sería 40,75 menos 27,8 grados por la resistencia, que es 4 ohm. 40,75 menos 27,8 grados por 4 ohm. Hacemos esa cuenta y nos da que la caída de tensión en la resistencia es 163 con ángulo menos 27,8 grados. Esto sería amper por ohm, nos da volt. Fíjense que esto es aplicarle de ohm. Vamos a seguir con la caída de tensión en la reactancia inductiva, es decir, en la bobina. Entonces, DL es igual a I por JXL. ¿Por qué JXL? Si ustedes se fijan en la impedancia, esta J, hacemos la distributiva y es JXL para la bobina y para el capacitor es menos JXL. Eso haciendo distributiva en la expresión de la impedancia. Entonces, esto sería 40,75 menos 27,8 grados amper por JXL, que es 9, la XL era 9 y la J, si ustedes la pasan a polar, son 90 grados. Esto medido en ohm. Si ustedes pasan J 9 ohm a polar, les da 9,90 grados ohm. Hacemos esa multiplicación y nos da que la caída de tensión en la bobina es 366,75 con ángulo 62,2 grados. La unidad es amper por ohm, que da volt. Y vamos a pasar ahora a la caída de tensión en el capacitor, es decir, la BC. BC es igual a I por menos JXC. Acuérdense esto que les dije acá. Esta J, cuando hacemos la distributiva, va con la XC, pero con signo negativo. Entonces, BC es 40,75 menos 27,8 grados por XC menos JXC, que es 3,33, que era el valor de la XC, y el ángulo es menos 90 grados, que sería el menos J. Eso medido en ohm. Hacemos esa cuenta y nos da que la caída de tensión en el capacitor es 135,7 y el ángulo es menos 117,8 grados. La unidad es amper por ohm y nos da volt.
Me olvidé decirlo, pero acuérdense que las multiplicaciones en números polares es el módulo, se multiplica, es decir, 40,75 por 3,33 y los ángulos se suman. O sea que en este caso sería menos 27,8 más menos 90 grados, que eso da menos 117,8. Vamos a borrar un poco y a dejar los datos importantes para poder seguir. Bueno, ya tenemos todos los datos copiados de este lado. Vamos a pasar a lo siguiente, que sería el cálculo de potencia. Para el cálculo de potencia, en general, vamos a trabajar solo con el módulo de los datos. Para calcular la potencia activa, P, que es la que está asociada a las resistencias y se mide en watts, vamos a hacer la corriente que circula por la resistencia elevada al cuadrado por el valor de la resistencia. Si ustedes, en lugar de tener el dato de la corriente que circula por la resistencia, que sería en este caso está ahí, tuvieran el dato de la tensión en los bornes de la resistencia, es decir, esta tensión de acá, que sería la BR, a la potencia la pueden calcular como la tensión, la caída de tensión en la resistencia elevada al cuadrado dividido la resistencia. En este caso tenemos los dos datos. Esa BR sería 163 y la IR sería 40,75. Vamos a calcularlo con la corriente, que en general es el dato que se tiene más a mano. Entonces, P es igual a la corriente que circula por la resistencia, que es la I, porque está todo conectado en serie, elevado al cuadrado por la resistencia. Es 40,75 amperes, todo eso elevado al cuadrado. Fíjense que elevado al cuadrado el número y la unidad, por el valor de la resistencia, que eran 4 ohms. Hacemos esa multiplicación y nos da que la potencia activa del circuito es 6.642,25 watts. La unidad de medida de la potencia activa es watt. Entonces, acá ya tenemos la potencia en la resistencia. Vamos a pasar a calcular la potencia en la bobina, que sería la potencia reactiva, QL. La fórmula es parecida, es la corriente que circula por la bobina al cuadrado por la reactancia inductiva. De nuevo, si quisieran usar el dato de la caída de tensión, que sería la tensión entre este borne y este, sería la BL, es BL elevado al cuadrado, pero ahora dividido XL. Pueden usar cualquiera de esas dos. Vamos a calcularlo con la corriente de nuevo. Entonces, IL al cuadrado es 40,75 amperes elevado al cuadrado por la XL, que eran 9 ohms. Hacemos esa cuenta y nos da 14.945 con 0,6 y la unidad es volt ampere reactivo. La unidad de la potencia reactiva Q es volt ampere reactivo. De la misma manera vamos a pasar a calcular la potencia reactiva en el capacitor. La QC es igual a la corriente que circula por el capacitor elevada al cuadrado por la reactancia capacitiva. Y si esto lo quieren calcular con tensiones, es la
caída de tensión en el capacitor elevado al cuadrado dividido la reactancia capacitiva. Si quisieran hacer esta cuenta con la tensión, esa caída de tensión sería entre este borne y este, es decir, entre los bornes del capacitor. Vamos a hacerlo con la corriente. Entonces sería 40,75 amperes elevados al cuadrado por la XC, que era 3,33 ohms. Hacemos esa cuenta y nos da que la potencia en el capacitor es 5529,67. De nuevo, la unidad, como es una potencia reactiva Q, es volt ampere reactivo. Entonces tenemos la potencia en la resistencia, que es potencia activa y se mide en watts. Potencia en la bobina, que es potencia reactiva Q y se mide en volt ampere reactivo. Y potencia en el capacitor, que también es potencia reactiva Q y se mide en volt ampere reactivo. Lo que vamos a hacer es calcular una potencia reactiva Q total. La Q total, o potencia reactiva total del circuito, es QL menos QC. Entonces, lo único que tenemos que hacer es restar la QL menos la QC. Sería 14.945,06 menos 5529,67. Todo esto medido en volt ampere reactivos. Hacemos esa cuenta y nos da que la potencia reactiva total es 9415,39 volt ampere reactivo. Esta sería entonces la potencia reactiva total del circuito. Vamos a ahorrar un poco para poder seguir. Fíjense que, como les dije antes de arrancar, todas estas cuentas las hicimos con módulos. En ningún lado usamos números complejos. Son todas con módulos. Oye, despacio, cerebrito. Nos queda calcular una última potencia, que es la potencia aparente S. S es la potencia total del circuito, es decir, la potencia activa más la potencia reactiva. Entonces la vamos a calcular como S igual a P más JQ. Esta Q es la Q total, es decir, la del capacitor más la de la bobina. Entonces, P dijimos que era 6642,25. Más J y la Q total dijimos que era 9415,39. Entonces ahí ya tenemos la potencia aparente S. La potencia aparente se mide en volt ampere. Otra manera de calcularla es como S igual a B por I conjugado. Entonces, ahí lo que tenemos que usar es el fasor de tensión 282,84 con ángulo 27 grados y el fasor de corriente 40,75 menos 27,8 grados amperes. Pero fíjense que el fasor de corriente está conjugado, que es este asterisco que está acá. ¿Cómo hacemos conjugado de un número complejo? Le cambiamos el signo al ángulo. Entonces, si acá teníamos que el ángulo de fasor de corriente es menos 27,8 grados, lo
lo que hacemos es poner este ángulo en más. Y ya tenemos el conjugado. Hacemos esa cuenta y nos da S igual a 11.525,73. Los ángulos los sumamos 54,8 volt ampere. Si ustedes pasan esta potencia aparente que calculamos antes a la forma polar, les va a dar este mismo número. Y acá hay algunas cosas importantes para comentar. Fíjense que la potencia aparente, en los dos casos, sí las calculamos con número complejo. La potencia aparente es la única que se calcula con números complejos. Las potencias anteriores, potencia activa P y las potencias reactivas Q, las calculamos solo con módulos. Y acá hay algo importante con estas dos expresiones distintas del mismo número. Fíjense que si nosotros miramos esta expresión de la forma aparente, automáticamente podemos saber cuánto vale P y cuánto vale Q, porque esto es P y esto es Q. Y si miramos esta expresión, lo que podemos ver rápidamente es cuánto vale la potencia total del circuito, que son 11.525 volt-ampere. Respecto a las potencias, nos queda calcular un último parámetro que es el factor de potencia. El factor de potencia es igual a potencia activa P dividido potencia aparente S. Básicamente lo que hacemos es dividir la potencia útil, que es la activa P, dividido la potencia aparente S, que es la potencia total que consumimos. O sea que este número es una especie de rendimiento del circuito. La potencia activa P era 6642,25 y la potencia aparente S era 11.525,73 volt ampere. Hacemos esa cuenta y nos da que el factor de potencia es 0,58. El factor de potencia no tiene unidad, es adimensional. Ese factor de potencia también se puede calcular como coseno de phi, que phi es un ángulo muy importante en electrotecnia, y ahora lo vamos a ver cuando pasemos a graficar los triángulos de los diferentes elementos. Vamos a dibujar el triángulo de impedancia y vamos a partir de un punto y vamos a dibujar de manera horizontal a la resistencia. La resistencia era 4 ohm. Entonces, en forma horizontal, con 4 unidades, tenemos a la resistencia. Después, en forma vertical hacia arriba, dibujamos lo que tenga que ver con las bobinas. Es decir, vamos a dibujar la XL hacia arriba, que era 9 ohm. Entonces hacemos un lado hacia arriba de 9 unidades y esa es la XL. Y finalmente dibujamos de forma vertical y hacia abajo lo que tenga que ver con los capacitores. Entonces hacia abajo vamos a dibujar la XC. XC era 3,33. Entonces, desde donde terminó XL, dibujamos XC, que era 3,33 unidades. Fíjense que lo que hicimos fue sumar el vector de la resistencia más el de la reactancia inductiva más el de la reactancia capacitiva. Y el resultado de ese vector es desde el punto en el que partimos hasta el final del último. Este vector resultante es la impedancia Z. Si ustedes hicieron el dibujo a escala y miden la Z, les debería dar 6,94 unidades, como les dio en el cálculo. Entonces, el triángulo de impedancia es resultante es R, X,
Z. Este triángulo tiene un ángulo, que es este de acá, que es al que se lo llama phi. Fíjense una cosa, para calcular, si ustedes se acuerdan o si no rebobinan el video, para calcular las caídas de tensión en R, en XL y en XC, lo que hicimos fue multiplicar cada una de ellas por la corriente. Entonces, si nosotros multiplicamos cada uno de estos lados por el módulo de la corriente, lo que vamos a tener es el triángulo de tensiones. Vamos a pasar a dibujarlo. Lo vamos a dibujar con los datos que tenemos acá calculados. Entonces, en forma horizontal, vamos a dibujar la BR, vertical y hacia arriba la BL, vertical y hacia abajo la BC. Partimos de un punto, tenemos BR, en forma horizontal, 163 unidades. Hacia arriba tenemos BL, 366,75. Acá tienen que adoptar una escala que les sea cómodo para dibujar. Y vertical y hacia abajo vamos a dibujar la BC, que era 135,7. BC. Entonces, desde donde termina BC hasta donde empezó el gráfico es la B total. Fíjense que esta B total es la caída de tensión en la resistencia más la caída de tensión en la bobina más la caída de tensión en el capacitor. O sea que es la caída de tensión total en el circuito. Entonces, si hicimos el triángulo a escala y medimos este vector B total, nos debería dar 282,84 volts. De nuevo, si pasamos a este triángulo en limpio, tenemos BR, BX y B total. Este ángulo es phi. Y vamos a pasar a dibujar el último triángulo, que serían de las potencias. De nuevo, partimos de un punto y en forma horizontal dibujamos lo que tiene que ver con las resistencias, es decir, la potencia activa P, 66.642,25 unidades. Adoptan una escala y dibujan la P. Después, a continuación de esa P, vertical y hacia arriba, lo que tiene que ver con las bobinas, es decir, la potencia reactiva de la bobina, que era 14.945,06 volt-ampere reactivo. Entonces, donde termina P, dibujamos eso 14.945 volt-ampere reactivo, que es la QL. Y donde termina la QL, dibujamos vertical y hacia abajo lo que tiene que ver con el capacitor, que es la potencia reactiva QC, 5.529,67. Dibujamos la QC hacia abajo. Y fíjense que de nuevo podemos cerrar el triángulo desde donde empezamos hasta donde terminó el último vector. Y acá lo que tenemos es potencia activa P más potencia reactiva de la bobina más potencia reactiva del capacitor con su signo. Si sumamos la P y la Q, nos daba la S. Entonces, esta hipotenusa del triángulo es la potencia aparente S. De nuevo, si hicieron el triángulo a escala y miden ese vector de S, les debería dar 11.525 volt-ampere. Pasamos a este triángulo en limpio. Tenemos P horizontal, Q vertical y la hipotenusa sería la S, la potencia aparente. Y acá tenemos otra vez triángulo phi. Este ángulo phi es el mismo para los tres triángulos. En los tres triángulos vale el mismo valor.
que les debería dar 54,8 grados si lo hicieran a escala. Entonces, fíjense, el triángulo de impedancias, si ustedes multiplican cada lado por el módulo de la corriente, es decir, por 40,75, si multiplican cada lado por eso, les va a dar el triángulo de las caídas de tensión. Y si a las caídas de tensión las multiplican de nuevo por la corriente, les va a dar el triángulo de potencia. Esa es una particularidad que tienen los triángulos de impedancia, de tensión y de potencia. Bueno, hasta acá llegaría un ejercicio completo. La idea es que lo tengan para verlo de apoyo, si no entienden algo de los apuntes o si están resolviendo un ejercicio y por ahí se pierden. Acá tienen la mayoría de los temas desarrollados paso a paso. Cualquier duda me escriben o dejan en los comentarios. Y bueno, espero que les sirva el libro.